Ok, creo que estamos la mayoría. Entonces, de esta parte ya había quedado claro cuál es la diferencia esencial de la herencia de los cromosomas. Hemos hablado que no se comportaba como herencia mendeliana, aunque hubiera genes dominantes y recesivos, porque además teníamos que prever el fenómeno del año de la inactivación del cromosoma X. Gracias a esto, pues ya les había yo dicho que podía también haber manifestaciones en mujeres y diversos grados de manifestación también en mujeres. Entonces, esto creo que ya había quedado. Ahora habíamos visto la distrofia muscular de Duchenne, en la misma habíamos repasado la de Becker con el caso del papá, y ahorita un poco de hemofilia. ¿Okay? Entonces, las hemofilias también son algo frecuente. Yo les decía, los científicos van a estar muy al pendiente de este tema, porque siempre es importante la valoración clínica bien en los pacientes que se van a someter a una cirugía, ya que pueden tener algún tipo de hemofilia, lo cual le predispone obviamente a sangrados intensos. Este tipo de patología es importante mencionar que puede que no le dé muchas manifestaciones a los pacientes, solamente en casos de estrés. ¿En qué condiciones? Bueno, cirugía es la principal, pero también traumatismos o algún otro tipo de accidente que los lleve a evidenciar que tienen una deficiencia en alguno de los factores de la coagulación. Entonces, precisamente las hemofilias son deficiencias o disminución en el funcionamiento de algún factor de coagulación. Actualmente se considera que hay tres tipos de hemofilia y se van a clasificar con base al factor de coagulación que esté afectado. Entonces, si tenemos afectado el gen que codifica el factor de coagulación tipo 8, que se asocia al factor de hemofilia tipo A. Si tenemos mutado aquel gen que codifica el factor 9 de la coagulación, es la hemofilia de tipo B. Y más rara y recientemente mejor caracterizada, si tenemos una mutación en el gen que codifica el factor 11, es la hemofilia de tipo C. Entonces, ustedes todavía no llevan ninguno ni han llevado hemato. Esto les puede entonces resultar un poco difícil, ya que la cascada de la coagulación pues es un tema que se realiza a profundidad en la clase de hematología y le encuentran más sentido. Pero a grosso modo les voy a ir contando cómo se da este proceso de coagulación. Cuando hay una herida y normalmente hay un daño en el vaso, las famosas plaquetas son las primeras en acudir al sitio, gracias a que ciertas células que están cerca del vaso empiezan a liberar el factor tisular. Entonces, la liberación del factor tisular empieza a atraer a las plaquetas y además de otros factores que van a revisar en hemato para que lleguen al sitio específico donde se produjo la lesión del vaso. Entonces, lo primero que va a suceder es la formación de un tapón hemostásico primario, es decir, que las plaquetas se van a adherir justo en donde está la lesión del vaso, haciendo un parchecito, y dentro, o sea, en ese mismo parche que están formando, se van a activar para poder empezar a interactuar con los factores de la coagulación, ¿sí? Estas plaquetas, obviamente, si forman un tapón hemostásico primario y todavía necesitan activar la cascada de factores de coagulación, me van a preguntar, ¿pero para qué, no? Si ya llegaron las plaquetas y ahí se quedan pegadas. Pues es que las plaquetas sí se quedan pegadas, pero no con suficiente fuerza. Entonces necesitan tejer literalmente una malla de fibrina o ayudar a tejer una malla de fibrina, que es un péptido polimerizado, para que se adhiera bien junto con las plaquetas y eso se llama tapón hemostásico secundario. Tapón hemostásico secundario ya va a amarrar a las plaquetas que están ahí en esa malla de fibrina, que es el último factor que se da coagulación, que es lo que están viendo acá. Entonces, el objetivo de la cascada de coagulación, chicos, es precisamente activar al fibrinógeno para formar fibrina y tejer esa malla que les estoy diciendo. Entonces, las plaquetas por sí solas no podrían soportar toda la carga mecánica dentro del vaso. Ustedes saben la presión que se maneja dentro del vaso y evidentemente, aunque pueden parcialmente estar ahí, necesitan a fuerza tejer este tapón de fibrina.
Y la pregunta aquí es, oiga, ¿y por qué si están mutados factores de la coagulación, que usted me está diciendo que son esenciales, los pacientes suelen andar asintomáticos a veces, ¿no? Bueno, es que va a depender de la mutación, como en todas las patologías hemos hablado, pero también gracias a esto que les estoy contando del tapón hemostásico primario, donde las plaquetas hacen el paro, dirían ahí en el barrio. Bueno, es que entonces los pacientes no tienen tantas manifestaciones antes de que se sometan a un estrés. El problema viene cuando los operan, porque cuando los operan, imagínense cuántos vasos no están lesionando, o cuando hay un accidente, imagínense un traumatismo, pues también cuántos vasos nos están lesionando. Y aquí las plaquetas no son suficientes para poder contener la hemorragia. Necesitaríamos del tapón hemostásico secundario, pero el problema es que en estos pacientes, alguno de estos factores está afectada. Ahorita vamos a ver una de las vías para la cascada de la coagulación y por tanto la producción de fibrina para hacer este tapón hemostásico secundario está también afectada. Entonces, yo les decía, estos pacientes no suelen tener muchas manifestaciones hasta que los someten a estrés. Y aquí algo interesante, o sea, me pueden preguntar, es que yo he leído que a veces tienen epistaxis, a veces tienen gingivorragias. Yo les voy a comentar que esto es más frecuente cuando los pacientes, por otra causa, tienen bajas las plaquetas. Cuando tienen bajas las plaquetas y tienen la famosa trombocitopenia, es cuando realmente los pacientes sin hacer nada de repente tienen epistaxis, hemorragias, muchos moretones al mínimo contacto porque las plaquetas hacen el tapón hemostásico primario. Entonces, ante cualquier lesión espontánea que pudiera surgir por X o Y causa, las plaquetas si están afectadas, en este caso sí es muy fácil que existan gingivorragias, epistaxis, hematomas, etcétera. En el caso de los pacientes con hemofilia no tanto porque tienen plaquetas normales, pero tienen alterado alguno de los factores de la coagulación que les acabo de mencionar. Entonces, la cascada de coagulación, ustedes clásicamente van a ver que se divide en una vía extrínseca y una vía intrínseca. Estas dos vías comienzan con diferentes factores y las dos confluyen en la vía común, que empieza a partir de la activación del factor 10. Entonces, si se dan cuenta, los objetivos, tanto de la vía extrínseca como intrínseca, que ahorita los vamos a revisar, es activar al factor 10 para llegar a la vía común. Y en la vía común ya el factor 10 pues se encarga de activar a otros factores para llegar al fibrinógeno. O sea, en este caso vemos que activa a la protrombina o el factor 2, la acetrombina, y la trombina puede ayudar ya a formar la fibrina desde el fibrinógeno. Acuérdense que la fibrina es la que teje esa telaraña. El objetivo es llegar acá. Si nosotros tenemos alterados tanto, puede ser el factor 8, el 9 o el 11, por alguno de los tres tipos de hemofilia, el más común obviamente es el tipo A, el segundo más común es el B y el menos frecuente es el C, para que lo vayan teniendo en mente. De los tres que se afecte nos va a interrumpir o nos va a hacer menos eficiente la vía intrínseca de la coagulación. Por tanto, todo quedará a expensas de la vía extrínseca y de las plaquetas, ¿no? Entonces, las plaquetas todavía tendrían chance de usar la vía extrínseca y sintetizar un poco de fibrina, pero no sería la misma cantidad que si tienen las dos vías, ¿no? A veces nos podríamos preguntar qué es más importante. Cuando precisamente vemos esta patología y nos damos cuenta que la vía intrínseca se afecta en estos pacientes y vemos que el riesgo de hemorragia ante trauma o de estrés es muy alto, pues vemos que la importancia de la vía intrínseca es muchísima. No sé si un 70, un 80, pero más o menos a por ahí, ¿ok? Entonces, ¿han oído hablar del tiempo de protrombina y el tiempo de trombina, chicos? Creo que, bueno, por lo que sí son estudios que te hacen preoperatorios para ver, pues, tus tiempos de coagulación, ¿no? Ok. Sí, te los tienen que hacer por lo que yo les decía. Tenemos que verificar sobre todo que el paciente no tenga problemas de la coagulación, ya sea por una causa genética como esta que estamos viendo, que es una herencia ligada al cromosoma X recesiva, pero también puede ser que por otras causas esté afectado. ¿En qué otras, quién produce, qué órgano produce estos factores de los que vamos a hablar ahorita, chicos? ¿Alguien leyó algo? Deberían de haberlo leído, porque es parte del tema y de la fisiopata.
Pero ¿qué otro órgano, para que veamos diagnósticos diferenciales, sintetiza los factores de la coagulación? Casi todos. El pulmón, el corazón, el hígado, el riñón, ¿qué órgano sintetiza estas proteínas? Googleenlo. Sí, muy bien, chicos. El hígado. El hígado es un órgano esencial porque en la cadena de coagulación vamos a ver que todos los factores son producidos en el hígado. Y además en el hígado se sintetiza una hormona que ayuda a que la manda a la médula ósea y ayuda a estimular la síntesis de plaquetas, que es la trombopoyetina, ¿ok? Cuando hay variación en el hígado por alguna causa que es muy frecuente en su insuficiencia hepática, muchas causas que van a variar en el hospital, también pueden afectar obviamente la síntesis de todos los factores, y se va a afectar la vía intrínseca, y los pacientes van a tener problemas de coagulación, además que no van a tener síntesis suficiente de trombopoyetina. Entonces, también se afecta la síntesis de plaquetas. Por lo tanto, igual, si no hay sospecha de enfermedad hepática, pues bueno, hay que ver si el paciente es sano, no tiene ninguna cuestión a nivel hepático, hay que sospechar de hemofilia bien. Entonces, la vía extrínseca la vamos a evaluar los parámetros en la parte del laboratorio, que es el tiempo de tromboplastina y el ILR. El EP y el ILR, aquí como los valores que los vamos a ver en casos clínicos, además nos van a ver un valor anoche cuando está abajo o arriba del sexto. Sean ambos, pero que nos interesa más hablando de dormir, que no hay buena, que no se va a formar una cesta, ponemos en la situación secundaria. Si está bajo, significa que entonces se tarda menos minutos. Entonces tendría que porque aquí el tiempo que te está diciendo es el tiempo de protrombina. ¿Cuánto te tardas en formar el coágulo con base al factor protrombina? Que acuérdense, la protrombina ya es el último factor que se activa para pasar a activar al fibrinógeno y se forme la fibrina, es decir, la telaraña esta que les digo. Entonces, el TP en realidad, si está normal, tiene que estar alargado. Ajá. Si está alargado, nos está diciendo que se está tardando más de lo normal en formar ese tapón hemostásico secundario, a grosso modo. ¿Ok? Igualmente, el es un índice que se calcula para normalizar un poquito el TP, ¿ok? Entonces, el TP y el INR van muy de la mano. Igualmente, si lo vemos alargado, significa que algo en esta vía no está bien y está alargando, está retrasando el tiempo en el que se formaría esa malla que les estoy diciendo a nivel fisiológico. Entonces, ustedes mucho ojo cuando vean un TP o un INR alto en una persona aparentemente sana, joven, porque pues probablemente pudiéramos estar enfrente de una hemofilia. Ahora, el tiempo de tromboplastina les evalúa la vía intrínseca. Entonces, acuérdense, TP y INR se los va a preguntar en el examen, evalúa la vía extrínseca. Mientras que el tiempo de tromboplastina o TTP, puede ser el TTP activado o no, pero el TTP les va a evaluar la vía intrínseca. Ajá. Y la vía intrínseca, pues es la que nos interesa en estas patologías porque vemos que corresponde a los tres tipos de mutante. Entonces, si ustedes encuentran alargado también el TTP, pues más o menos alargado sería arriba de 40. Eso se va a basar mucho en el laboratorio donde estén, o sea, en el hospital donde estén, porque les da siempre el parámetro al lado de los laboratorios, como ya han visto en algunos que han analizado. Pero en el caso de les van a dar el tiempo de tromboplastina y ustedes tienen que ver que esté alargado. Si está alargado, más sospecha todavía de que es un problema específico de hemofilia, porque saben que está asociado a evaluar la vía intrínseca, pero también se los puse aquí porque igualmente nos evalúa la vía común, ¿ok? Se dan cuenta, no hay algo específico, o sea, porque pero dicen que es más específico para evaluar problemas o mutaciones en alguno de estos factores y por tanto evaluar la alteración de la vía intrínseca, pues también evalúa la vía común y la vía común también envuelve a la vía extrínseca. Entonces, sí,
llegan a preguntar en el examen cuál es más específico, el TP o el TTP para evaluar hemofilias, obviamente. ¿Por qué? Porque supuestamente evalúa la vía intrínseca. Ahora, ¿por qué digo supuestamente y por qué todavía no les hablo tan convencido de estas vías? ¿Alguien leyó algún otro modelo de coagulación? O sea, este es el modelo clásico, donde existe una vía extrínseca, una vía intrínseca, llegan a una vía común, y la vía común, la finalidad es formar fibrina, o sea, un coágulo de fibrina, esa malla que les digo, tapón hemostásico secundario. ¿Alguien leyó otro modelo de coagulación o ha leído en algún momento algún otro modelo de coagulación? Bueno, creo que no. Búsquenlos. No les voy a decir para que tengan curiosidad. Pero ese otro modelo va un poco en contra del modelo clásico. Hay una vía extrínseca e intrínseca. No obstante, aunque es buena propuesta porque está basado en, obviamente, las investigaciones que se han hecho, no es el que se usa en el hospital. En el hospital ustedes verán que se sigue utilizando el modelo clásico, donde se considera una vía extrínseca, una vía intrínseca, una vía común y demás. Entonces el otro modelo se enfoca más en las células. Ajá. Es un modelo basado en células y en los factores que producen la célula para regular la cascada de coagulación. ¿Okay? Yo les recomendaría que se queden con el clásico porque van al hospital y se dan cuenta en esta patología que son hemofilias, de mucha importancia considerar la vía extrínseca e intrínseca y qué parámetros te lo evalúan a nivel clínico, ¿ok? Entonces, en la vía intrínseca, ya hablando de ella, lo que ocurre primero es daño al tejido. El daño al tejido, yo les decía, va a generar que las células que están alrededor de ese vaso empiecen a sintetizar factor tisular. Este factor tisular utiliza como factor el calcio para activar a otro factor. Se llama cascada, chicos, porque van a ver que un factor activa a otro y otro a otro. Prácticamente tenemos que irnos aprendiendo los pasos como yo en algún momento les dije que se lo tenían que aprender en la parte de genética y biología molecular básica. Aquí también es un orden y sí se lo tienen que saber porque les digo, esto es lo que se usa a nivel hospital con pacientes. Si no se lo saben, pues van a tener algunas dificultades. Entonces, lo primero es daño al tejido, alrededor del tejido, desde los macrófagos, el endotelio y células mesenquimales, varios tipos de células que están alrededor del vaso pueden liberar este factor tisular. Entonces, este factor tisular es una moleculita que van liberando en el sitio de daño, se asocia a calcio y una vez que se asocia a calcio, activa el factor 7, que sería en este caso de la vía extrínseca el segundo factor que se activaría. Este sufijo de A significa activado. En activo vas a estar activado gracias al factor tisular o factor calcio. Ahora, en las membranas de las plaquetas, yo les decía, ahí ya se tienen que imaginar que lo primero que llegó fue una plaqueta. Y esa plaqueta hizo el tapón hemostásico primario. Las células del tejido circundante liberan el factor tisular. Con el calcio circundante activan el factor 7. Y ahí el factor 7 activado, con más cofactor de calcio y algunos fosfolípidos de la membrana de estas plaquetas, activan al factor 10. Ajá. Y el factor 10, ya activado, entra a la vía común. Acuérdense que ya que llegas al factor 10, entras a la vía común. Eso los voy a preguntar en el examen. ¿A partir de qué factor se considera ya la vía común? Es a partir del factor 10, ¿ok? Y entonces el factor 10 también se activa y necesita entrar junto con el factor 5 y algunos fosfolípidos también que van a estar en la plaqueta, además de calcio. Se dan cuenta, el calcio aquí es súper esencial como cofactor. Los fosfolípidos de esas plaquetas que estaban ahí también lo son, chicos, no las menosprecien. Claro que hacen un trabajo increíble y por eso tienen que activar para que los fosfolípidos puedan ser reconocidos. El factor 10 activado, factor 5, el fosfolípido y la plaqueta de calcio entran en acción y activan al factor 2 o protrombina. Ajá. Y esta protrombina ya activada se pasa a llamar trombina, se le quita el prefijo pro y ya es trombina como tal. Ajá. Entonces, esta trombina en primera instancia puede activar a más factor 5, puede activar a factor 8. Ajá. Pero lo que más nos va a importar es que esta trombina va a activar al factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno. El fibrinógeno ustedes también lo van a medir en sangre, ¿ok? Muchas veces, y lo vieron en pandemia, alguien vio a algún familiar que le diera COVID fibrinógeno.
¿O alguien de ustedes les dio COVID y les mandaron a medir fibrinógeno? Sí, doctor. A ver, Jessica, ¿familiar o un familiar o usted le dio No, COVID? bueno, a mí, pero también a los familiares, pero sobre todo a las personas grandes si les hacen esta prueba. Sí. ¿Y por qué les hacían esta prueba a los pacientes con COVID? Porque veían que por alguna razón el virus en sus mecanismos fisiopatológicos aumentaba precisamente la cascada de coagulación, aumentaba, pues ven ustedes que tan solo hablar de la vía extrínseca, ya que hablamos de la activación del factor 2 a trombina y vemos que la trombina transforma el factor 1 que es el fibrinógeno a fibrina, el riesgo de tener el fibrinógeno alto es que espontáneamente te puede dar un estado, tienes un estado de hipercoagulabilidad y espontáneamente te puedes trombosar. Ajá. Los pacientes con COVID, como paréntesis, si alguno de ustedes llegó a conocer a alguien que le diera muy fuerte, tenían normalmente elevado el fibrinógeno. Y por eso entonces en la pandemia era habitual que si veíamos fibrinógeno elevado, le diéramos tratamiento con anticoagulantes para evitar la trombosis. ¿Alguien de ustedes, familiares, les trombosó alguna persona cercana? No, ¿No escucharon de algún caso de trombosis? ¿No saben qué tipo de trombosis fue el más asociado a COVID? ¿Trombosis de dónde? ¿Quién ya escribió? Ah, no. Trombosis de la mesenteria. No les cuento, la trombosis de la mesenteria es horrible porque para liberar la presión que se genera gracias a todo el edema de la trombosis de la mesenterica hay que abrirlos como vacas literalmente y tenerlos con un vac. Es horrible. Entonces, ahora se los digo porque también el fibrinógeno ustedes lo pueden evaluar. En un paciente con hemofilia, normalmente lo que se va a ver afectado, vamos a tener un TTP largo y podría ser que el fibrinógeno estuviera un poco disminuido, pero normalmente no se mide lo que es el TTP, es lo que nos da el dato, ¿ok? Ahora, ya que se llega a la fibrina, les digo, hace esa telaraña literal que termina de cuajar el coágulo, ¿no? Esto es por la vía extrínseca. Entonces, vía extrínseca, no se olviden, medimos TP y NR. Ahora, por la vía intrínseca también, obviamente, necesitamos daño al vaso. Ajá, y el primer factor que va a participar es el factor 2. El factor 12 se activa inmediatamente después del daño al vaso y el factor 12 activa al factor 9, el factor 11. El factor 11 ya activado tiene que utilizar el cofactor calcio para activar al factor 9. Entonces se dan cuenta el primer tipo, bueno, el tercer tipo de hemofilia que vimos, que era el tipo C, el menos frecuente, si tiene una mutación, tiene disminuida su función o no tiene función. Prácticamente aquí se truncaría la vía extrínseca. O sea, después de que se activa el factor 2 y quiere activar al 11, ahí se corta y ya no tendríamos vía intrínseca. Les digo, este es el menos frecuente de los casos y su programa no se enfoca en él, pero se los menciono. Ahora, el factor 9 sería el tercero en activarse en la vía intrínseca con ayuda del factor 11. Entonces, igual si tenemos hemofilia tipo B, el factor que está afectado es el factor 11. El factor 9, si se afecta igual, ahí se trunca la vía y ya no tenemos vía intrínseca. Después del factor 9, se tiene que activar el factor 8 que va asociado al factor de von Willebrand. Lo van a leer que el factor de von Willebrand es igual al factor 8. Pero se ha visto que o sea, son un conjunto, un complejo proteico. El factor 8 es muy importante porque el factor 8 se activa y pasa a activar al factor 10 para entrar a la vía común. Entonces, se dan cuenta, son una serie de pasos. Yo les recomiendo que se los aprendan. La vía, ¿qué tiene de fácil la vía intrínseca? Que va en orden, o sea, va de 12 a 11, de 11 a 9, de 9 a 8, y a lo mejor el 10 es el que no va en orden, pero si se saltan el 10, realmente va en descenso, ¿no? Y no se hagan bolas con las as, nada más significa activado. Y ya que llega a la vía común, es el mismo rollo, ¿no? Tiene que llegar a trombina para activar al fibrinógeno y hacer el tapón hemostásico secundario. Entonces, entender la fisiopatología en las hemofilias es entender literalmente la cascada de coagulación. Lo que tienen que acordarse bien es quién produce todos los factores de la coagulación, el hígado. Si el hígado está afectado, tienen que descartar que el paciente no tenga afectación hepática. ¿Por qué? Porque si tiene afección hepática, va a tener problemas de coagulación. ¿Por qué? Porque no va a producir suficientes factores de coagulación y porque no va a producir trombopoyetina.
¿ok? También ese paciente obviamente tiene que descartarle que no tenga trombocitopenia. O sea, ¿por qué no puede tener plaquetas altas? Bueno, una ya les dije, insuficiencia hepática, pero también puede ser que tenga un problema a nivel médula ósea, ajá, o tenga un problema de crecimiento de vasos secuestre plaquetas. Entonces también tienen que descartar esa parte. Pero si el paciente se ve normal, como la mayoría de nosotros aquí, y se va a someter a una cirugía y tiene el TTP alto, hay que hacer detallada y buscarla intencionalmente. Entonces, el primer caso clínico se trata de un de paciente femenino de 18 meses de edad, eh, donde, no, creo que esto me equivoqué. Sí, no, este no era de aquí. Una disculpita. Sí, se me olvidó poner el caso de hemofilia. Pero bueno, luego les pongo uno en el examen. Entonces, a ver antes, porque si no me va a decir, en el examen no me explicó. ¿Aquí tienen alguna duda, chicos? Porque les voy a poner un caso en el examen. Aquí entonces lo que podría preguntar es que por qué este factor de coagulación está alterado, ¿no? Y sería por problemas del hígado, ¿verdad? No, no, bueno, eso se los digo, Jessica, para que en su mente tengan diagnósticos diferenciales. La vida no es lineal, ya les dije que la medicina tiene muchas vertientes. Ustedes tienen un diagnóstico presuntivo y tienen que tener muchas opciones. En el caso clínico les voy a poner el caso de un paciente, probablemente se va a someter a una cirugía o algo del estilo, los tiempos de población. Ustedes ya tienen que aprender el valor normal. Les voy a poner los valores y me van a decir si está o no alargado o está cortado, está normal, y me van a decir qué sospechan, ¿no? Igual les puedo poner un caso más difícil, porque si esto es herencia ligada al cromosoma X recesivo, les puedo poner el caso de una mujer y a lo mejor con una penetrancia variable, ¿no? Entonces, aquí algo que me han preguntado es si qué se hace de tratamiento, ¿no? Entonces, para tratamiento, como estos pacientes, yo les decía, la mayoría de las veces suelen no tener tantos síntomas, se mantienen obviamente con ciertas medidas, ¿no? No se les recomienda hacer ejercicio de alto impacto, no se les recomienda someterse a situaciones donde puedan sufrir un accidente o tener un estrés muy alto. Cuando se van a someter a cirugía se suelen preparar estos pacientes. Si lo que les puede pasar, el caso más común es la deficiencia del factor 8 en la hemofilia de tipo A, lo que se da es factor 8 recombinante para preparar a este paciente unos días antes de la cirugía. Ustedes también van a leer que se pueden dar concentrados plasmáticos, es decir, que en lugar, o sea, así como se puede transfundir sangre y plaquetas, lo que no es ni sangre ni plaquetas y sobra de ese proceso, pues es el plasma. Ahí ustedes pues tienen todos los factores de la coagulación nadando. Lo malo de estos concentrados es que se necesita pasar un volumen muy alto porque pues, pregúntense qué cantidad de factor 8 específicamente hay en todo el concentrado, pues no es tanto. Entonces, para preparar al paciente con estos concentrados es lo más común en México porque pues no tenemos siempre el factor 8 recombinante. En algunos hospitales sí, pues se prepara de esta manera y es pues un poco ineficiente, necesitas gastar demasiado, ¿no? Ahora, de nuevas terapéuticas que están surgiendo, pues están intentando transfectar el gen bueno a través de un virus hacia el hígado para que se empiece a sintetizar el factor 8 normal. Estos ensayos clínicos ya van en fase 3 y están publicados en The New England Journal of Medicine, entonces tampoco es una locura, ya se está intentando hacer. Lo único malo que se ha encontrado con estas terapias novedosas es que el sistema inmune reconoce las señales de peligro que lleva el virus. Entonces, muchas veces se llega al factor 8 nuevamente por ataque autoinmune. En el estudio, si mal no recuerdan, 18 pacientes, de los 18, 16 mantuvieron la expresión del factor 8 de la terapia, pero 2 perdieron la expresión debido a un ataque autoinmune. Ajá. ¿Por qué? Porque como se transporta el ADN del factor 8 en un virus, este virus lleva señales de peligro. Ya van a ver los modelos de respuesta inmune cuando vean inmuno. Pero pues gracias a que lleva señales de peligro, el sistema inmune dice, esto no está bien y lo destruye y destruye también al factor 8. Entonces, eso es el riesgo que está teniendo con esta terapia, pero ya va en fase 3, chicos. Les digo, en 10 años posiblemente esto ya sea un hecho y se está haciendo este tipo de genoterapia. ¿Okay? Entonces, si les pregunto el caso clínico, va a ser de esta forma y también les voy a preguntar la terapéutica de estas que les comento. ¿Ok?
Entonces, este caso clínico sí es de aquí, pero no era de hemofilia. Es del siguiente padecimiento y último que vamos a ver en herencia ligada al cromosoma X. Entonces, se trata de una paciente femenino de 18 meses de edad que acude a consulta por presentar movimientos involuntarios anormales de extremidades y crisis convulsivas. La madre refiere que la paciente fue producto de la primera gesta obtenida por parto con capurro de 38 semanas de gestación, Apgar 8-9 y Silverman de 0. La paciente había tenido un desarrollo normal, pero la madre refiere que desde hace 3 meses ha notado que la paciente está irritable, ha dejado de hacer cosas que ya había aprendido, además que no convive con los demás niños, es introvertida y tiene problemas de aprendizaje en el kinder. Es como si viviera en su propio mundo. También ha notado que la cabeza se ve más pequeña de lo normal. Además, desde hace 6 meses la paciente retuerce los brazos y manos de manera deliberada y repetida, como si se las frotara. Hace una semana presentó crisis convulsiva tónico-clónicas sin fenómeno de aura asociado y desde hace 4 meses tiene movimientos anormales involuntarios en extremidades que se presentan varias veces al día. Ahora sí, aquí este caso es de la última patología. ¿Están de acuerdo que todas las patologías que ya revisamos son herencia ligada al cromosoma X recesiva? Y que entonces desde de la hemofilia para atrás también se puede manifestar en mujeres, ya habíamos hablado, por la inactivación ligada al cromosoma X. Pero el gen en realidad es recesivo. Mientras exista un gen normal en la mujer, es menos probable que se exprese la enfermedad. De cómo se ve el fenómeno de Bryan. El siguiente que vamos a revisar, chicos, el gen es dominante. Entonces, está ligado al cromosoma X, pero es dominante. La pregunta es, en el caso clínico, ¿qué le llama la atención respecto al sexo? Todos los casos que habíamos visto pasados eran en hombre. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado que el hombre es hemicigoto. Entonces siempre nada más tiene un cromosoma X y si está el gen mutado, aunque sea recesivo, ya valió, va a estar enfermo. Pero en el caso de las mujeres tienen dos cromosomas. Pero si es dominante, ¿qué pasa? ¿A quién va a afectar? ¿A hombres o a mujeres? A ver, En este caso sería mujeres, ¿no? Porque está diciendo que es dominante. si es dominante, ¿no afectaría también a hombres? Rebeca Robles. Sí, a ambos, ¿no? Ok. A ver, alguien que me diga si a ambos o por qué a hombres sí, a hombres no. Estoy de acuerdo con lo que dijo Sergio y con lo que dijo Rebeca parcialmente, porque sí es cierto, va a afectar a mujeres. Como es dominante, no importa que ustedes tengan dos cromosomas X, si tienen el gen mutado ya se fregaron. Lo van a manifestar la enfermedad. Son herencia ligada al cromosoma X dominante, ¿ok? Ahora, ¿puede estar en hombres? Alguien que haya leído, porque si leyeron antes de la clase, tienen que contestar esta pregunta. A ver, Bruno Castrejón. En Es hombres que sí, en hombres no. sí, en hombres también, pero por lo que entiendo, yo lo sigo refiriendo a que va a pasar lo mismo que con el recesivo. Sí va a afectar al 100% de las mujeres, pero en hombres va a pasar lo mismo, que el hombre igual va a estar infectado. De lo que usted dice, Bruno, otra vez estoy de acuerdo en lo de mujeres. Si está en mujeres, va a estar afectada la mujer. Pero en hombres no me convencen. ¿Qué habíamos dicho? Que ¿cuántos genes más o menos tiene? A ver si Fernanda usted ya se va a animar. En hombres tendría que ser heterocigoto para que bueno, el X sería el dominante y aunque él tuviera un Y recesivo, pues sería lo mismo, de todos modos se reflejaría. No, Fernanda. Acuérdense que el hombre siempre es hemicigoto porque solo puede tener un cromosoma X. Heterocigoto y homocigoto, en el caso, hablando del cromosoma sexual, solo sería para mujeres porque ustedes tienen dos X. Entonces sí pueden ser que uno de sus dos cromosomas, en uno de sus dos cromosomas vaya el gen afectado y serían heterocigotas. Si en los dos va afectado es homocigotas. No, en los hombres, aquí me dice Adriana, en hombres no porque el X siempre se silencia, ¿no? Acuérdense que el X tiene una función en hombres también, o sea, tiene genes esenciales para la vida. ¿Se acuerdan de la primera diapositiva? Voy a regresar, porque entonces no nos estamos entendiendo.
aquí está, el gato Félix, mosaiceado. Decíamos que el cromosoma X tiene aproximadamente 1100 genes, ¿no? Y 40% pueden asociar a fenotipo de enfermedad. Entonces, de estos 1100 genes, claro que son importantes en el que también estos genes tienen una función, si no, no tendríamos ninguna enfermedad. Si lo inactivamos, pues ¿qué nos importa si tiene o no mutación? Porque se va a inactivar. No. El gen, el cromosoma tiene una función en el hombre y no es determinar específicamente. Entonces, en el caso de eso de los genes, aquí les decía es dominante. Todos los que han respondido en los que me han dicho, sí, siempre están en mujeres, porque como es dominante, sí, tienen razón. En hombres, ya me di cuenta que no leyeron desde la clase, en hombres normalmente es incompatible con la vida. Esta enfermedad que estamos a punto de leer, bueno, vamos a revisar un poquito más a profundidad, es muy raro ver un caso en hombres. Que los hay siempre saben que la naturaleza lo puede dar, pero tiene un pronóstico de vida pésimo y normalmente les digo no es compatible con la vida. ¿Por qué? Porque el hombre nada más tiene un cromosoma X. Y esta vamos a ver qué es lo que afecta, pero literalmente si estuviera mutado en el hombre no sería compatible con la vida. ¿Okay? Entonces eso es lo que van a estar leyendo en la bibliografía, revísenlo bien. Entonces ahora sí vamos a analizar el caso clínico. Entonces, este cojón le pone una palomita, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Vamos a hablar de herencia ligada, el cromosoma X dominante. Tiene esos 2 añitos, o sea, realmente está chica. Y empieza a presentar movimientos involuntarios anormales en extremidades y crisis convulsivas. Estos movimientos anormales en extremidades, ustedes siempre van a ver que están relacionados a pues cuestiones o afecciones en los núcleos basales. Ya en neuro lo van a revisar. Sé que es difícil para ustedes porque no lo han visto, pero tienen que empezarse a familiarizarse con el término clínico. Después en neuro van a ahondar en aquellas que controlan el movimiento de los núcleos basales. No hay nada, por eso no les pongo efectos, todos con el nacimiento, y la paciente había tenido un desarrollo normal. O sea, antes de lo que tenía, la paciente estaba normal, aparentemente. Lo que desde hace 3 meses está irritable y ha dejado de aprender cosas que ya había aprendido. En esta enfermedad, no les voy a meter el caso porque también ustedes tienen que hacer un esfuerzo de estudiar un poco y de ponerme atención en la clase, que sé que se han ido esforzando, pero cuando yo les pregunto cosas como la de hoy y no me contestan, me doy cuenta que nada más se quedan con lo de la clase y que yo sé que van a pasar bien los exámenes y por lo menos se van a llevar algo, chicos, pero necesitan leer antes y después de la clase. Entonces, bueno, en esta patología lo característico es que van a ver que lo que ya aprendió la paciente es lo que perdiendo eso que aprendió en orden. ¿Cómo es el orden? Lo último que aprendió es lo primero que empieza a dejar de hacer. Y así sucesivamente hasta lo que había aprendido ya hace un tiempo. ¿Okay? Ese orden es característico. Empieza a tener pérdida de lo que ya había aprendido. Dice que no tiene el diagnóstico en enfermedad de distrofia muscular del Duchenne. Entonces no convive con niños, es introvertido y vive en su mundo. Parece que tiene asociado un espectro y tiene problemas de aprendizaje. Puede tratarse de un déficit cognitivo con un autismo. Se ha notado que la cabeza se va. La enfermedad que vamos a revisar, esto es algo característico. Les empieza a dar microcefalia ya después de que nacen. O sea, ya estaban normales y cuando llegan a un punto empiezan a tener se detiene el crecimiento del encéfalo y entonces les empieza a ver la cabeza más pequeña. Entonces es una microcefalia muy diferente a la congénita. Cuando nacen con la cabeza pequeña, bueno, es que eso fue congénito. Pero estos pacientes estaban normales y de repente se detiene el crecimiento de su sistema nervioso y empiezan a presentar una detención en el crecimiento de la cabeza y se les ve microcefalia. Y este movimiento de retorcer las manos de forma deliberada y repetida, es decir, de frotarlos, es lo que les va a dar a ustedes la clave del diagnóstico.
Además, en crisis convulsivas y el momento de las extremidades está asociado a lo anterior. Entonces, por eso les decía, los trastornos dominantes ligados a cromosoma X normalmente tienen letalidad masculina, que va a haber casos rarísimos publicados ahí en la bibliografía, claro, pero no tienen una esperanza de vida muy alta. Las mujeres sí hay esperanza de vida, pero siempre van a estar afectadas, como lo dijeron sus compañeros. Esta parte de las manos es muy característico. De hecho, aquí, yo no sé por qué mis videos no se ven, los voy a revisar, pero igual, si pueden buscar el síndrome de Rett, así se llama esta patología, búsquenla en YouTube, donde